Bien, nuevamente sean muy bienvenidos. Es un gusto verles y poder decirles: Señor, te necesito juntos. ¿Cuántos lo necesitan? Cada vez más. Cada vez más reconocemos nuestra necesidad de Él. Y bueno que lo expresamos y lo cantamos, pero también confiemos en Él, ¿no creen? Confía en Él, descansa en Él. Bien, quienes nos ven a través de las redes sociales también sean bienvenidos. Y vamos a la palabra. Quiero compartir con ustedes un tema que se llama la actitud del cristiano. ¿Cuántos saben que la actitud cuenta mucho? Porque a veces hay personas con muchos dones, pero una mala actitud. Y hay personas que tienen menos dones, pero con una buena actitud. Cambian las cosas. Pero nosotros como cristianos debemos tener una actitud que honre a nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Filipenses capítulo 2, el apóstol Pablo habla de versículo 3, que nada hagamos por contienda o por vanagloria. O sea, no estemos ahí en pleitos ni queriéndonos sentir los más importantes o los más sabios o los que más podemos, etcétera. Antes bien, ¿con qué? Diga humildad. Dígale al de al lado, humildad. Es una de las buenas actitudes del cristiano. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Y eso nos cuesta mucho trabajo, hermanos. No, yo estoy en otro nivel. Yo estudié esto, yo hago esto, yo tengo esto. Nos cuesta trabajo. A ver, vea a alguien que no venga con usted, considéralo como superior a usted mismo. Porque no está hablando de posición social, económica, académica o de oficio, de trabajo. No, habla de una actitud del corazón. Dice, no mirando cada uno por lo suyo propio. Eso no quiere decir que no cuidemos de lo nuestro, pero está hablando aquí de no seamos egoístas, solo yo soy el importante, el que deben de ayudar, etcétera. No solo por lo mío, sino por lo de quién, por lo de los otros. Ahora dígale al de al lado, ¿qué necesitas? Y si puedes ayudarle, ayúdale. A la salida pregúntale a alguien, ¿qué necesitas? Esa es una buena actitud, ¿no creen? Y si Dios te permite ayudar, ayuda. No siempre es material, a veces es una palabra de consuelo, de ánimo, decirle, pues si no tienes con quién hablar, aquí está mi número de teléfono, puedes hablar conmigo, etcétera. O sea, esa es una actitud que como cristianos debemos tener. Y luego nos pone Pablo el ejemplo de ejemplos para nosotros, que se llama Jesucristo. Dice, haya pues en ustedes este sentir, dice ahí, pero la traducción al lenguaje sencillo es esta actitud que hubo también en ¿quién? En Cristo Jesús, el cual siendo Dios, ahí dice en forma de Dios, pero lo que significa, el cual siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de su realeza, de su grandeza, magnificencia que siempre ha tenido, porque por un tiempo veló esa grandeza como por 33 años con un cuerpo humano en la persona de Jesucristo.
pero Él es el creador de todas las cosas, el que nos dio vida a ti y a mí y el que nos sigue dando vida, el que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Entonces, imagínate si Él, siendo Dios, tomó esta actitud. ¿Por qué nosotros a veces nos queremos sentir el mero o el mejor de todos? No, aprendamos de Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma ¿de qué? Dígalo. De siervo. Por eso es llamado el siervo sufriente también. Pero por amor a ti y a mí, hermanos. Tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Fíjate, el Dios eterno tomó forma de siervo, semejante a nosotros. Era verdadero Dios y verdadero hombre también. Y estando en la condición de hombre, se humilló hasta la muerte, y muerte de cruz. Porque la muerte de cruz era lo más humillante. Por eso hace énfasis el apóstol Pablo. No fue una ejecución de otra forma, sino la más humillante. Y muerte de cruz por amor a ti y a mí. Así que nuestra actitud debería ser ¿cómo? Pues debemos trabajar para parecernos a nuestro Señor. Pero viene la otra parte, versículo 9. Por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está arriba en el cielo, abajo en la tierra, en las aguas debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Él es el Señor. Dale un aplauso al Señor, hermano. Al entender esto, Pablo continúa diciendo, versículo 12, por tanto, amados míos, como siempre han obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. O sea, no eran de los que está Pablo y nos portamos bien. No está Pablo a darle vuelo a la hilacha, como se dice coloquialmente en el mundo. No, tengamos una actitud correcta que honre a Dios, hermanos. Así que Pablo dice, no solo cuando yo estuve, sino también cuando no estaba. Yo sé que ustedes son obedientes al Señor. Ocúpense en su salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en ustedes produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y luego menciona otras actitudes que debemos considerar en nuestra vida. Hagan todo sin ¿qué? Sin murmuraciones. Nada de que te voy a decir algo, pero no se lo digas a nadie. Y es que me dijo alguien que, hermanos, dejemos las murmuraciones o chismes. Diga chismes. Una cosa es la verdad, otra cosa es la murmuración o chismes. Dice, sin murmuraciones y contiendas. Otra vez, si te fijas en el mismo capítulo, habla dos veces de contiendas. ¿Por qué será? Porque somos contenciosos, somos peleoneros, somos tendientes a lo que yo digo se impone y lo que yo digo eso es. Así somos. Para que sean como irreprensibles y sencillos, hijos de Dios
sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. O sea, las buenas actitudes nos llevan a una vida que le agrada a Dios, pero que los demás notan. Una vida limpia y sin mancha. No quiere decir que seamos perfectos. ¿Cuántos saben que nadie podemos ser perfectos? Pero trabajamos en las cosas que nos falta trabajar, en las que necesitamos pulir cada vez más. Y un día seremos semejante a nuestro Señor. Y ya no batallaremos con esta carne, con nuestras tendencias y nuestras malas conductas. Entonces dice, en medio de una generación que, si hace 2000 años mencionaba esto el apóstol Pablo, ¿cómo crees que está hoy? Más maligna y más perversa. El mal es algo que encontramos por todos lados en la Biblia, pero ahora vemos que se va acrecentando de una manera impresionante. Así que debemos tener una actitud que nos haga vernos diferentes en medio de un mundo que van en una corriente de pura maldad y de pura perversidad. Así que esa actitud correcta hará que brillemos en medio de esta generación. Dice que resplandecemos como ¿qué? Luminares. ¿Cuáles luminares piensas tú? Pues ahí está el sol. En medio de esta generación maligna y perversa, ¿qué hace el sol? Resplandece, la luna, las estrellas. Pero viene la temporada ahorita de las luciérnagas. ¿Conocen las luciérnagas? Es un pequeño insecto. Parece, pero no es una mosca, es un poco diferente, pero es pequeñito. Y en las noches oscuras, generalmente en el bosque, se ve cómo resplandecen. Oscuro, yo los he visto en zonas así de bosque muy poblado, que aunque haya luna, se ve oscuro. Y si no hay luna, más oscuro. Pero prende, pium, 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 y se ve cómo van avanzando. Y prenden, y prenden, y prenden. Bueno, haz de cuenta que somos la perversidad y la penumbra que tenemos a nuestro alrededor. Podemos ser como luminares, sino cuando menos sé como una luciérnaga que ilumina en su entorno, aunque sea, pero va avanzando, va avanzando y sigue iluminando. A veces pensamos, ¿servirá de algo comportarme así y hacer lo que yo hago como cristiano para la gloria de Dios? Sí vale la pena. Porque muchos lo verán, muchos no harán caso, otros sí, pero será su responsabilidad. Que no podrán decir, no hubo nadie que fuera diferente, yo no conocía a nadie. Y en el cristianismo de hoy parece que en muchos casos se ha unido los que deberíamos ser luz con las tinieblas y ya no brillan muchos. ¿Cuántos dicen yo voy a brillar? Debe notarse tu actitud. Mucha gente pregunta, ¿por qué no dices estas palabras? ¿Por qué no te comportas así? ¿Por qué no tomas esto? ¿Por qué no fumas esto? ¿Por qué no te inyectas esto? ¿Por qué no aceptas tales o cuales cosas? Porque Cristo vive en mí. ¿Cuántos saben que Cristo vive en nosotros? En la persona del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Así que dice el versículo 16, la primera frase, asidos de la palabra de vida. ¿Cuál es la palabra de vida? La palabra de Dios.
Tomémonos de la palabra de Dios. Así que, hermanos, muchas veces pensamos, ¿yo qué puedo hacer? Mucho. Nada más tengamos la actitud que tuvo Cristo Jesús. Jesús cumplió la palabra. Había un plan de Dios de que Él viniera y obedeció hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, conocía el plan, pero obedeció el plan, cumplió el plan. Nosotros muchas veces conocemos la palabra, pero no la obedecemos, no la ponemos en práctica, y eso hace una gran diferencia. ¿Cuántos conocen algo de la palabra? Obedezcámosla, hermanos, pongámosla en práctica, porque si no, dijo Santiago, somos solo ¿qué? Oidores, si no somos hacedores de la palabra, somos solo oidores olvidadizos y nos engañamos a nosotros mismos. Mira, Jesús, estando en la tierra, advirtió a sus discípulos y hoy en día nosotros, de que solo decir que tengo fe y no tener obras, o sea, una buena actitud, un buen comportamiento, obediencia al Señor, no sirve para gran cosa, porque sería incongruente decir soy cristiano y comportarte como los que no tienen a Cristo, o tú lo ves normal. No, Cristo nos rescató del reino de las tinieblas y nos pasó al reino de la luz de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Jesús estuvo en la tierra, los religiosos y la gente en general se asombraban de cómo hablaba Cristo. Mateo 7:29 dice que ahí termina el sermón del monte, que es uno de los sermones más extensos que encontramos en la Biblia, donde el Señor enseñó sobre muchos temas para que alumbremos. De hecho, ahí dice que nosotros somos la luz del mundo en ese sermón y la sal de la tierra. Y cuando termina el sermón en Mateo 7:29, que habla de los dos cimientos ahí, dice que la gente se asombraba de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas y los fariseos. ¿Por qué? Porque él vivió una vida perfecta, sin un solo pecado, sin ninguna maldad. Por el contrario, él siempre anduvo haciendo bienes, sanando a los enfermos, liberando a los que estaban encadenados por el enemigo o por vicios, por diversas situaciones. Pero él nos advierte, tengan cuidado de relajarse tanto que su vida no refleje lo que son, hijos del Dios Altísimo. ¿Somos qué? Hijos del Dios Altísimo. Mira, Mateo 23, versículo 1. Ve lo que dijo Jesús a la gente en general y a sus discípulos. Dice, entonces habló Jesús a la gente en general y a sus discípulos. ¿Quiénes son discípulos del Señor? Dice, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que les digan que hagan, háganlo, mas no hagan, no se comporten, no tengan la misma actitud de ellos. Aquí dice conforme a sus obras. Pero ¿cuántos saben que así eran los religiosos? Y hoy en día sí hay muchos cristianos que conocen de la palabra y probablemente hasta la enseñan a sus hijos
o en un lugar, en un grupo, etcétera, pero su vida es una vida que no demuestra lo que creen y lo que enseñan. Porque fíjate lo que hacen los religiosos: atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. O sea, significa, ni en lo más mínimo quieren obedecer lo que Dios estableció. Solo tienen buena enseñanza. Por eso yo les digo, hoy en día ya no es suficiente tener buena enseñanza, sino hay que ver el estilo de vida de quien enseña también. Es como los papás, al menos fue mi caso: no fumes. Pues no fumaba, porque si no así me iba. Pero el papá, ¿qué hacía? Fumaba. No tomes alcohol. ¿Y qué hacía el papá? Tomaba alcohol. No digas palabrotas. ¿Y qué hacía el papá? Sapos, culebras y de todo. Y así podríamos hacer una lista larga de ese tipo de situaciones. Pero decían, es que yo soy el papá. Pero ¿qué ejemplo estaba dando? Diga, malo. Había una mala actitud. Así que en estos primeros versículos de este capítulo 23, Jesús advierte de tener cuidado con los que solo enseñan bien la palabra, pero no hacen lo que enseñan. Ahora, hay gente que ni siquiera enseña la palabra, pues no puedes esperar que hagan algo conforme a la palabra de Dios, ¿no? Enseñan por lo que se les antoja. No, pero estamos hablando de que, fíjate, los fariseos y los escribas en la cátedra de Moisés se sentaban, o sea, enseñaban la ley de Moisés. Ahora, la ley de Moisés, ¿quién la dio? Dios. Es buena, santa y justa la ley. O sea, buena para nosotros, no para Dios. Él no necesita nada. Todo lo que Él nos dejó establecido es para nuestro beneficio. No matarás, no robarás, no cometerás adulterio, honra a tu padre y a tu madre, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni semejanza, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, etcétera. Es para nuestro beneficio. Entonces ellos enseñaban la ley, la conocían, y la ley es buena. Por eso Jesús dijo, lo que les enseñen de la ley, háganlo, pero no se comporten como ellos se comportan, no tengan la misma actitud que ellos. Dígale al de al lado, tenemos que cambiar. Porque a veces, mira, hay hermanos, o incluso en la juventud se da también, pero ¿por qué fulano, si es hijo del pastor y mira lo que hace? ¿Y por qué tal hermano hace esto y hasta sirve? Pues no está bien muchas actitudes. ¿Cuántos saben que no está bien? Ahora, mi problema son mis hijos. El pastor debe tener cuidado con sus hijos, pero los demás no deben de tener el pretexto de que porque ellos lo hacen, también tienen permiso para hacerlos. Nosotros nos comportamos conforme a ¿qué? A la palabra de Dios, hermanos. Y ahora, un buen comportamiento, una buena actitud como la tenía Pablo, dijo, imítenme a mí, porque yo imito ¿a quién? A Cristo, ¿no? Entonces, enseñaban bien la ley de Moisés. Así que su enseñanza en general era confiable, pero
no su práctica, su actitud. ¿Qué hicieron con Jesús? Lo persiguieron, lo difamaron, de hecho lo llevaron a la cruz. Cuando ellos estaban esperando al Mesías, y el Mesías ahí estaba, pero por sus intereses, por sus cosas que ellos cuidaban, personales, materiales, etcétera, de poder, como veíamos en Filipenses. Nada hagas por contienda ni por vanagloria. Ver por los demás, no por ti. Pero ellos veían solo por ellos. Así que es bueno conocer la palabra de Dios, ¿sí o no? En Colosenses el apóstol Pablo dice: la palabra de Cristo more en abundancia en ustedes. Eso es muy bueno. Pero la segunda parte es practicarla, ponerla por obra, cambiar nuestras actitudes. La palabra tiene el propósito de cambiar nuestras actitudes. Entra en nuestra mente, dice que es como una espada de dos filos. ¿Y qué hace? Y discierne los pensamientos y las actitudes del corazón. Esto no, esto sí. Y va dividiendo lo que honra a Dios y lo que no honra a Dios. Así que los escribas y los fariseos tenían un ministerio impresionante, pero un testimonio y una actitud muy mala, como muchos cristianos hoy en día. Yo espero que tú no, hermano y hermana. Yo estoy trabajando en mi vida y voy a seguir trabajando. Y Señor, muéstrame y ayúdame. Y tenemos el Espíritu Santo para decir no a las cosas que sabemos que no, aunque a la carne le agraden, aunque a veces nos atraigan. Pero ¿cuántos saben que el Espíritu Santo nos da dominio propio y decimos no? Así que Jesús, en pocas palabras, les estaba diciendo: obedezcan la ley, pero no se comporten como ellos, porque solamente dicen y no hacen. Y además ellos imponían pesadas demandas, cargas, porque la ley no es una carga, es buena, santa y perfecta. Pero ellos, lo que probablemente estaba diciendo el Señor, era que ellos, al interpretar la ley, le aumentaban cargas a la gente. Y entonces, pues sí se hacía pesada para la gente. Porque ¿cuántos saben que Dios es sabio y sabe lo que podemos y lo que no podemos? Y Él nos da mandamientos que podemos cumplir. No nos ha dicho hagan algo que no podamos cumplir. Pero los hombres a veces podemos poner cargas pesadas que los demás no pueden cumplir. Pero ellos solo decían: tú tienes que hacer esto y comportarte así, y no debes hacer esto y no debes hacer aquello, y no. Pero ellos no se escuchaban, que ellos también era para ellos en todo caso. Así que no podemos tener una doble moral, hermanos, porque la ley es la ley moral de Dios. Y decir, solo aplica para ustedes, para acá no. Diga, es para todos, es para todos. Papás, hijos, jóvenes, adultos, matrimonios, pastores, lo que sea, es para todos la ley. Así que no tengamos doble moral. Eso la Biblia lo pone como hipocresía. A los fariseos les llamó hipócritas porque tenían doble moral o hasta triple, cuádruple moral.
versículo 23 de Mateo 23, fíjate lo que les dijo el Señor. Hay de vosotros, escribas y fariseos, ¿qué? Hipócritas, o sea, de doble moral. Una cara en la iglesia y otra allá afuera. ¿Cuántos saben que debemos ser igual? En la casa, en la iglesia, en tu trabajo, en tu escuela, donde quiera que estás. Porque es un término griego para las máscaras que usaban en el teatro. Y el mismo actor se ponía una máscara y luego interpretaba otro papel con otro personaje con otra máscara. Y el Señor va directo y les dice: hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque dan el diezmo, fíjate, de la menta, el eneldo y el comino. O sea, las plantas más pequeñas, ellos decían, corté 10 hojas de menta, una es para el Señor. Corté del eneldo 10, del comino 10, uno para el Señor. O sea, eran muy escrupulosos en diezmar en este sentido. Pero fíjate lo que les dijo el Señor: y dejan lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Porque ellos eran injustos, no tenían misericordia y ya no eran fieles a Dios. Aquí la palabra fe es fidelidad en el original. Han dejado eso, ya no son justos, ya hacen lo que quieran y juzgan injustamente. No son misericordiosos y ya no son fieles a Dios. ¿Cuántos saben que ya se habían alejado mucho de Dios? Aunque en un principio iniciaron como hombres celosos de Dios. Por eso debemos cuidarnos nosotros, hermanos, porque podemos estar como la iglesia de Éfeso en Apocalipsis 2. Empezó como con un primer amor impetuoso, con fervor, etcétera. Después cayeron en religiosidad y el Señor les dice: tengo una cosa contra ti, que has dejado tu primer amor. Por eso ve de dónde has caído y vuelve a hacer las primeras obras. No podemos conformarnos, hermanos. Ya soy salvo, mira, ya voy todos los domingos a la iglesia y ya con eso estoy. No, la actitud que debemos de tener es todos los días, en donde quiera que estemos. El viernes les decíamos a los jóvenes: aunque estés a solas con una muchacha, sé ejemplo, porque Dios nos ve. ¿Cuántos saben que Dios nos ve? Y para los adultos también aplica. Cuando estés a solas, no digas: ahora es cuando voy a hacer esto, voy a ver aquello, No, Dios siempre nos ve, hermanos. Entonces, fíjate, eran escrupulosos para unas cosas, pero lo más importante lo habían dejado. Pero fíjate lo que les dice el Señor: esto era necesario hacer. ¿Qué era necesario hacer? Diezmar hasta de lo más pequeño, porque alguien dice: no, pues yo solo tuve de ingreso 10 pesos. ¿Cómo voy a dar un peso? Bueno, el que es fiel en lo poco, Dios lo ve. ¿Se acuerdan de aquella mujer que dio una blanca ahí en el templo y que Jesús estaba viendo cómo entregaban las ofrendas? Llegaban los ricos y dice que hasta querían que sonara, ¿no? Para que todos volteen. Don Juan está dando, mira nada más. Dice, pero daban ¿de qué? De lo que les sobraba. Imagínate qué actitud, darle al Señor de lo que nos sobra. El domingo le voy a dar 2 horas. ¿Y qué? ¿Ya la hiciste? ¿Es mucho 2 horas? Él nos da 24 horas todos los días de nuestra vida, porque Él prometió que estaría con nosotros todos los días, hermanos.
Pienso, le voy a dar 2 horas. Y si cuento el transporte de allá de Colinas del Sur o de Villas del Pedregal o de donde quieras, de la salida ya a Álvaro Obregón. No, pues ya hice, no, ya le di mucho al Señor. Hermanos, Él nos da todo todos los días. Toda buena dádiva y todo don perfecto provienen de Él, hermanos. Entonces les dijo, es necesario que hagan eso. Está bien que sean escrupulosos en eso, pero hay que hacerlo todo: la justicia, la misericordia y la fidelidad al Señor. Versículo 24. ¿Cómo les llamó el Señor? Guías ciegos, porque ellos eran los guías del pueblo de Israel. Guías ciegos. Y luego da una ilustración el Señor que me encanta, cómo el Señor ilustraba. Ustedes cuelan el mosquito y se tragan el camello. Dígale al de al lado, aguas. Esta palabra ahí significaba de dolor. Ay de ustedes. O sea, les va a venir dolor un día. Jesús no los condenó por hacer lo que hacían con esas pequeñas plantas. Aún decían, estamos obedeciendo la instrucción de dar el diezmo. Pero es más importante la justicia, la misericordia y la fidelidad. ¿Se acuerdan de el prójimo que le preguntaron a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Y les narra una parábola, ¿se acuerdan? ¿Cómo se llama? ¿Los demás no saben? ¿De qué? El buen samaritano. Dice que un hombre cayó presa de los ladrones. Lo asaltaron, lo golpearon, lo dejaron medio muerto. Y allí estaba tirado junto al camino. Y vino un sacerdote, un religioso, y lo vio, y ¿qué dijo? Le sacó la vuelta. Se habían olvidado de la misericordia. Y luego vino un levita y lo vio ahí tirado, y ¿qué dijo? Voy tarde, tengo que afinar mi guitarra. Y le dio la vuelta. Dice, y venía un samaritano, que los judíos los menospreciaban, y lo vio, y fue movido a, ¿qué dice? A misericordia. Y se bajó de su caballo, se llevó el aceite, el vino, que lo usaban también para heridas y golpes, y dice que le lavó las heridas y se las ungió con el aceite, lo vendó y lo llevó al mesón para que lo siguieran atendiendo. Y le pregunta el Señor al escriba que le había preguntado, ¿quién crees que de estos tres fue el que usó de misericordia? ¿Quién fue? El samaritano. Y le dijo, ve y haz tú lo mismo. Mira, a veces no tenemos ni misericordia para los que están en nuestra casa. Ay, arréglatelas como puedas. Ay, pero me siento mal. Pues yo no sé cómo le hagas. Háblale al doctor y tómate una Tylenol y ya. A veces ni con los cercanos tenemos misericordia. Imagínate qué pueden esperar. Bueno, hay algunos que en la casa son terribles y afuera, hermanita, hermanito, ¿en qué le ayudo? Le subo su bolsa. Primero, ¿dónde? En la casa. Bueno,
El Señor les dijo, ustedes se han olvidado de hacer justicia. Seamos justos, hermanos. Al pan, pan, y al vino, vino. O sea, lo que es justo, lo que corresponde. Seamos misericordiosos y fieles al Señor, hermanos. Pero va a este punto al final el Señor. Le dijo, ¿ustedes les cae un mosquito en su café con leche? O americano, como te guste, o latte, o hay una variedad ya de mocachino, lo que sea. Le cae un mosquito y uy, me cayó un mosquito, y van por el colador, el más fino, y lo vacían para sacar un mosquito. Ahora, un mosquito, si te lo comes, ¿te pasa algo? A veces se come en otras cosas, ni cuenta te das. Vas y compras tu hamburguesota allá, o tus tacos, y no sabemos, mejor ni saber. Están ricos, mejor ni saber. Pero no sé si nos ubicamos en lo que Jesús está hablando. Ay, el pastor se equivocó de pasaje. El mosquito. Ay, el hermano, dijo esto y no está, el mosquito. ¿Cuántos saben que todos nos podemos equivocar? Y empezamos a criticar el mosquito, cuelas el mosquito, cosas que a veces ni importancia tienen. ¿Ya viste? Se vistió de azul cuando debería haber sido de gris. Tantas cosas, se peinó así, y estamos a veces enfocándonos en cosas que no valen la pena. Dígale al de al lado, cuidado con el mosquito. Mira, mucha gente se va a veces de la iglesia por el mosquito. ¿Sabías eso? ¿En serio? O sea, por el mosquito. Y se tragan el camellote. ¿Cómo es un camello? Todos lo conocemos, ¿no? Si no, ve al zoológico. Creo que ahí hay uno o dos. Está más grande que un caballo. Y tiene... No, pues es impresionante un camello. Y se comen cada cosa. Alguien les dice, no hombre, vi un video de un apóstol o de un... Ya ahora tantos nombres, y se tragan el camellote. Y el mosquito, ahí lo andan colando. Que tuvo una visión, que fue al infierno, quién sabe quién, y se tragan el camellote. ¿Alguien podrá ir al infierno y regresarse? No. Así que eran muy exigentes con las cosas pequeñas, pero se comían el animal inmundo más grande de toda Palestina. Porque el camello no era un apto para el alimento, era considerado un animal inmundo, igual que el cerdo y que el conejo, etc. Entonces ellos, el mosquito lo colaban. No, es que todo debe ser con perfección. ¿Hay alguien que es totalmente con perfección? No. Pero ellos ahí buscaban las minucias y se comían el camellón. Imagínate, hasta me dolió la garganta. Así que se preocupaban por errores de otros, pero no veían, estaban ciegos a sus enormes pecados, porque atacaban a Jesús, el Mesías, lo criticaban, hicieron un complot para matar, se tragaron el camello.
eran faltos de honradez. ¿Cuántos saben que debemos ser honrados, hermanos? Eran crueles y codiciosos. Solo querían ver por lo suyo propio, como dice Pablo en Filipenses 2, no por lo de los demás. Mira, el día que nos empecemos a preocupar por lo de los demás, empieza por tu casa y extiéndete con los hermanos de la fe. Y extiéndete con tus vecinos que están ahí cerca y que están en necesidad. Llévales, si no tienen que comer, llévales de comer y aprovecha para bendecirlos. Dios los bendiga. Vamos a estar orando por ustedes para que tengan trabajo, ingreso y que Dios les provea. Hermanos, no olvidemos la justicia, la misericordia y la fidelidad a Dios. Fíjate, se llega a un punto donde se pierde la proporción. Mira, aquí anda una mosquita. Pero si estuviera un camello parado aquí, ¿qué? ¿Se vería sí o no? La mosca, yo la vi porque dije, me anda rondando. Y un mosquito es más chiquito que una mosca. Perdieron la proporción de enfocarse en cosas que si hay que corregir, hay que corregirlas, ¿no? Pero que no son como para hacerlas tan grandes. Y las cosas que verdaderamente Dios quiere que seamos así justos, honrados y fieles, lo dejamos. Digo, se pierde la proporción. Mira, Mateo 7, Jesús enseñando en el Sermón del Monte. Dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgas seréis juzgados, y con la medida con que mides os será medido. ¿Y por qué? Versículo 3, cómo Jesús, te digo, usaba estas ilustraciones de una manera, diría yo, magistral, maravillosa. ¿Y por qué miras la paja en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? A ver, véale los ojos al de al lado. Obviamente no es literal, ¿no? Es figurativo. Otra traducción, fíjate lo que dice, de un lenguaje más sencillo, versículo 3. ¿Por qué te fijas en lo malo que hacen otros y no te das cuenta de las muchas cosas malas que haces tú? Es como si te fijaras en el ojo de otro, que en el ojo de otro hay una basurita, y no te dieras cuenta de que en tu ojo hay una rama. ¿Cómo te atreves a decirle a otro, déjame sacarte la basurita que tienes en el ojo, si en tu ojo tienes una rama? ¿Y cómo termina diciendo el versículo 5? Hipócrita, primero, quítate la ramota o la ramona de tu ojo, y así podrás ver bien para sacar la basurita que está en el ojo del otro. ¿Cuántos dicen amén? O sea, primero analicemos a nosotros mismos, hermanos. Ok, a ver, si te fueron a quitar, ya en cierta edad hay que quitar, ¿cómo se llama? La catarata. Las del Niágara a veces traen algunos hermanos, ya muy grandes. Y que llegaras y dijeras, vengo a que me quiten las cataratas, y saliera un oftalmólogo, no sé quién sea el especialista que hace, ciego, ¿te animarías? Porque una ramota te deja, no puedes ver. Que dijera yo, no,
no me dejo, le voy a buscar. Alguien que no, alguien que vea. Bueno, hermanos, debemos cambiar nuestra actitud muchas veces, ¿no creen? Cuidado con el mosquito y el camello. Cuidado con la basurita y la ramota o la viga ahí en nuestra vida, y nos andamos ahí. Dígale al de al lado, cuidado, cuidado, hermanos. Porque ¿cuántos saben que el enemigo nos pone ramotas ahí y caemos nosotros en la trampa? Y cuando dice no juzgues para no ser juzgados, Jesús no está diciendo que no digamos cosas que estén mal. Es válido decir cosas que estén mal. ¿A cuánto le sirve cuando alguien le dice esto? Creo que está mal, y lo analizas, y si ves que está mal, lo reconozco y trabajo ahí. No está hablando de eso. No, lo que está diciendo es de que no te pongas por juez, porque el único juez está sentado en el trono en el cielo, hermano. Dios es el único juez justo. Que nosotros a veces nos ponemos como jueces, pero inclinamos la balanza dependiendo de cómo sentimos o apreciamos a una o a tal persona. No, dice, no te pongas en el lugar de Dios. Vuelvo al punto, pero no quiere decir que si tu hermano ves que está mal en algo, no le digas con amor, con mansedumbre, hermano, mira, esto, ve lo que dice la palabra, creo que habrá que corregir. ¿Cuántos lo reciben cuando es así? Entonces, no te pongas en el lugar de Dios. No, se va a ir al infierno. Hermano, a veces así somos de duros, ¿no? Pero tampoco Dios quiere que seamos cristianos que no tengamos discernimiento para reconocer lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Cuando hay algo que no es de Dios, dices, no lo acepto. No lo acepto. Por eso tenemos la palabra profética más segura, a la cual deberíamos estar atentos como antorcha que alumbra en la oscuridad. El salmista en el Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Así que no está hablando de eso, sino el de hacer un juicio muy estricto, negativo, y como poniéndonos casi en el lugar de Dios. Porque con la vara que mides, serás medido. En Gálatas el apóstol Pablo les dijo, no se engañen, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Así que, por ejemplo, ustedes pueden juzgar lo que yo les estoy enseñando, claro. Ir a las Escrituras y ver si es conforme a las Escrituras. ¿Por qué creen que Jesús advirtió en Mateo 7:15, guárdense de los falsos profetas que vendrán vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces? Necesitamos pedirle al Señor discernimiento. En 1 Corintios 12, uno de los dones es discernimiento de espíritus. No habla de parte de Dios, etcétera. El apóstol Juan en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1 dice, amados, no crean a todo espíritu. Y no es que un espíritu vaya a venir a hablarte, no, a una persona que está movido por un espíritu que no es el espíritu de Dios, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y hoy en día tenemos en abundancia. Así que debemos discernir esto, no cosas como el mosquito o como la basurita en el ojo. Diga amén. Y
qué bueno que el Señor nos instruye qué actitud debemos de tener, ¿no? ¿Cuántos saben que eso cambiaría muchas cosas? En los matrimonios cambiaría muchas cosas, hermanos. No ver por lo mío propio, sino por lo de mi esposa, y la esposa por lo del esposo. Cuando se van a casar los jóvenes, les hago una pregunta: ¿para qué te quieres casar? No, pues para ser feliz, en general es la respuesta. Y suena bien, ¿sí o no? Porque si es uno feliz, cuando encuentras, el que encuentra esposa, halla el bien y alcanza la benevolencia del Señor, la bendición del Señor. Pero les digo, tenemos que cambiar esa mentalidad para hacer feliz a mi esposo, para hacer feliz a mi esposo. Y cuando los dos entramos con esa misma actitud, el matrimonio es un jardín de flores, con espinas a veces, pero tenemos a alguien que nos sana ahí, nos pone cremita. Así que, hermanos, cambiemos muchas actitudes que no deberíamos de tener. ¿Cuántos son cristianos aquí? Tenemos que cambiar actitudes. ¿Cuántos quieren cosechar bueno? Por lo que siembras, eso vas a cosechar. Así que el Señor usa esta hipérbole: la basurita y la rama, el mosquito y el camello. Y les dice a los religiosos ahí en el versículo 5, dice que ellos hacen todas sus obras para ser vistos de los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos. Que me vean, cuando lo que queremos es que todos veamos a Cristo, hermanos. Que veamos cuán amor ha tenido para con nosotros, cómo sigue amándonos, sigue obrando a nuestro favor. Él es el mediador entre Dios Padre y nosotros. Él es nuestro abogado. Él es el que está con nosotros todos los días. Veamos a Cristo, hermanos. Pero hay personas, aún en la iglesia, aún gente que predica, que quiere ser, que lo vean a Él. Algunos hasta ponen su foto tamaño para que no haya duda de quién es el mero mero. Jesús es el importante, hermanos. Que vean a Cristo en nosotros. ¿Qué hacían ellos? Mira, el Señor les había mandado en Éxodo y en Deuteronomio que tuvieran presente siempre la palabra de Dios, y en sus casas, en el camino, que fueran recordando lo que el Señor había instruido. ¿Y ellos qué hicieron? Hacían cajitas de cuero y ponían un versículo y lo metían ahí y se lo amarraban en la frente y acá en los brazos, y ahí andaban, ¿no? Como los que hacen pesas ahora, pero con sus filacterías ahí. Y acá una cajota no podían ver también por eso. Eso fue lo que dijo el Señor. No, la palabra, ¿dónde debe estar? En tu corazón. Pondré mis leyes en sus corazones, dijo el Señor. Así que, y del corazón salen las buenas cosas y las malas cosas, pero entre más tengamos de la palabra de Dios, saldrán mejores cosas. Y ellos no, les encantaba ser vistos de la gente, que les aplaudan, que les reconozcan, Hermanos, ¿qué somos nosotros? Digo, poniéndome grande, un mosquito, y el Señor es el Todopoderoso. ¿Por qué poner la vista en un mosquito y no en el Todopoderoso, hermanos? Y luego dice que además se ponían flecos. Obviamente Dios les había dicho que se pusieran, en su ropa era distintiva, la gente sabía que eran judíos, porque los llamó a ser un pueblo que especial, diferente.
Pero ellos no, hombre, pues se ponían unos cordones azules muchísimos para que dijeran, ¡ay, qué bonito! Como José el soñador. Un manto, una capa que se viera, una túnica que se viera. Quieren lucir como, imagínate, con sus cajotas aquí y acá y sus grandes, para ser vistos de los hombres. Y que los llamen Rabí, Rabí, el gran maestro de Israel. ¿Cuántos saben que tenemos solo un maestro? Se llama Jesucristo, hermanos. Por eso enseñamos la palabra de Cristo, no nuestra palabra. Así que no seamos, tomemos ejemplo de lo que el Señor nos dijo. Sigue diciendo en el versículo 6, porque ellos aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres les llamen Rabí, Rabí, que es maestro, significa. Pero ustedes no quieran que los llamen Rabí. Ahora, el Señor dejó ministerios para la iglesia. Dice que los profetas y los apóstoles pusieron la enseñanza del Señor, que es la palabra de Dios, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y luego constituyó a otros pastores, evangelistas y maestros. Pero pues nosotros somos unos maestros terrenales. Él es el maestro de maestros, hermanos. A eso se refería, que ellos se ponían casi como en el lugar del Señor. Pero ustedes no quieran que los llamen así, porque uno es su maestro, el Cristo, y todos somos hermanos. Dígale al de al lado, hermano. Gloria a Dios. Y a nadie llamen Padre vuestro en la tierra. Ahora, no se refiere a nuestros padres terrenales. Está hablando en Mateo 6, el Señor enseñó la oración. Padre nuestro, o sea, el que está en los cielos es nuestro Padre celestial. Pero si ustedes se fijan, aquí en la tierra hay una religión donde le llaman Santo Padre. Y solo hay un Padre que es santo y está en el cielo, hermanos. A eso se refiere el Señor. Ahora hay algunos en el medio cristiano que ya de apóstol ya pasaron a padres. O sea, van escalando. No, al rato ellos van a ser los que rigen el universo. Una señora de uno que se apellida, creo que como mi esposa, dijo: yo soy más que apóstol. Ella. Digo, caray, qué tremendo, ¿no? O sea, como que están en competencia. Y el Señor dice: no, ustedes no busquen reconocimiento. Yo prefiero el reconocimiento de Él. Que me diga: bien, buen siervo y fiel. Así que cambiemos muchas actitudes, hermanos. Comportémonos como cristianos. Vivamos como cristianos. El Señor nos enseñó, nos dejó instrucciones muy claras. En Juan 14:6 nos dijo: lo que ustedes necesitan es instrucción, vida eterna y alguien que los guíe. ¿Y qué dijo Jesús en Juan 14:6? Yo soy el camino y la verdad, o sea, y la vida. Ahí tenemos todo en Cristo Jesús. Nadie viene al Padre si no es a través de Jesús. Así que en el cielo todos le diremos Padre, y a Jesús Señor de señores, Rey de reyes, y estaremos con Él por toda la eternidad. El que es mayor de vosotros sea su siervo. Otra vez, por si faltaba algo.
Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Qué nos conviene? Humillarnos. Así que ¿quién es el mayor aquí? El que le sirva a otros. Sirvámonos unos a otros, hermanos, en el temor del Señor. Sería una incongruencia decir, es que yo nunca me equivoco. ¿Habrá alguien que nunca se equivoca? No creas tener siempre la razón ni la verdad. Escucha y busca que el Señor nos equilibre. ¿Cuántos saben que es bueno ser equilibrados? Así que la actitud del cristiano alumbra allá afuera, hermanos, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual debemos resplandecer. Amén. Ponte de pie, hermano. Cuando menos como una luciérnaga, hermano. Mira, todos tenemos algunas incongruencias en nuestra vida. Lo importante es reconocerlas, identificarlas, reconocerlas y para cambiar. ¿Cuántos creen que tienen algo que cambiar? Levanta tus manos, dile: Señor, ayúdame a cambiar todas esas incongruencias, todas esas actitudes que yo sé que no te honran a ti. Que tu Espíritu Santo me redarguya, que tu Espíritu Santo me corrija, Señor. Que nunca llegue yo a pensar que estoy bien, la que está mal es mi esposa, o mi esposo es el que está mal, o mis papás son los que están mal, o mis hijos. Hermano, no pienses en otros, piensa en ti. Yo pienso en mí. ¿Qué actitudes debo cambiar? Señor, ayúdanos. Reconocemos que lo más fácil es caer en malas actitudes, es lo más fácil. Y la carne tiende a malas actitudes. Pero hoy te pedimos, ayúdanos, Señor. Queremos cambiar esas malas actitudes, dejarlas por buenas actitudes que te honren a ti y bendigan a todos los demás. Si estás con tu esposo, tu esposa, pon tu mano o tómale de la mano y dile: gracias porque tienes buenas actitudes. Gracias porque estás dispuesto o dispuesta a cambiar algunas actitudes. Y nos cuesta trabajo cambiar. Pero acuérdate, no es en nuestras fuerzas, es en el poder del Espíritu Santo. Y sí podemos cambiar. Ayúdanos, Señor. No queremos quedarnos como estamos. No queremos la vida con unas actitudes incorrectas. No quiero llegar a una edad ya adulta y parecer un niño que ando ahí colando el mosquito y tragándome el camello. Queremos cambiar, Señor. Ayúdanos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Le puedes dar un aplauso al Señor? Cantan ángeles, santo, clama la creación, santo,
exaltado Dios, santo, santo por siempre. Tú siempre serás santo, santo por siempre. Pues vaya en la paz del Señor, hermano, y nos vemos aquí el miércoles a las 7. El Señor le bendiga.